Vale, veo que está ya emitiendo. Estamos ya emitiendo. Para cualquier persona que se una, ya sabíais que íbamos a iniciar un contenido nuevo, más serio, sobre entrevistas de temáticas múltiples, ¿no? Sociales, de youtubers o lo que hiciese falta. En este caso empezamos con una temática bastante jodida, vamos a decirlo como la cosa como es. De unas personas, cientos de personas que llevan años luchando, años, contra una multinacional que pese a tener sentencias en su contra, esta multinacional, pues sigue haciendo lo que le da absolutamente la gana. Eh, bueno, hoy tenemos aquí al presidente del Comité de Empresa de Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo. Estás aquí, Juan Carlos, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, estoy aquí. Hola, buenas tardes. Habéis vivido una auténtica odisea con esta multinacional, la multinacional que en su día os proporcionó un empleo en diversas fábricas como Fuenlabrada, luego pasó a ser un auténtico martirio, ¿no? O sea, ¿cómo empieza toda esta odisea que vivís? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo os lo notifican o cómo? Bueno, esta odisea nosotros intuimos que empieza a fraguarse sobre el año 2008, Ujú, aproximadamente. Nosotros nos llega una primera información donde la multinacional, la marca de Atlanta, ujú, tiene en los sucesivos años tiene previsto la fusión de mega embotelladores por continentes. Y desde ujú, aquella primer aviso, aquella primera situación que nos llega, al final, pues esa fusión de muchas empresas, de distintas familias que hay a nivel nacional en distintos países, pues se pone en marcha de alguna manera en 2012, donde se hace en la península, que afecta a España y a Portugal, una integración, una agrupación, una fusión de distintas empresas, en el caso de España 7, donde se fusionan siete empresas y ujú. nace la dominante del grupo que se denomina Coca-Cola Iberia Partner, CCIP. Y a partir de ahí, CCIP, que se constituye en 2012, pues bueno, aunque realmente se registra sobre 2013 y empieza a funcionar de manera activa sobre el 2013, nada más nacer, esta nueva empresa, que es la dominante del grupo laboral, presenta nada más crecer y nada más nacer con solo 7 trabajadores, Sí. dirigentes y un equipo mínimo de staff, pues solo se le ocurre en enero del 2014 presentar un ERE para toda España y Portugal, para la península, como te decía, donde afecta el ERE a 1.253 afectados y de los cuales 821 son despidos. Pero por eso digo que realmente se ejecuta este proyecto en enero del 2014. Y, o sea, y justo los días antes, ¿cómo los vivís? O sea, los días antes os comunican por carta que va a ser, o sea, que esto es inminente, que os vais ya a la calle, os dan alguna salida, no sé, alguna alternativa en algunos casos, o traslados en algunos otros casos, o es lo mismo para todos. Lo vivimos mal porque aunque el ERE le ejecutan en 2014, Sí. ellos le anuncian en prensa ya en noviembre del 2013. En noviembre de 2013 aparece el primer artículo, si no recuerdo mal, en Expansión, donde ya dicen que van a hacer un expediente de regulación de empleo en España que afecta a 4 fábricas que se van a cerrar, Ujú. y donde ya anuncian los despidos. Y en diciembre ocultan, o sea, ya anuncian 3 fábricas que se van a cerrar y ocultan la de Fuenlabrada, y que lo cual es una sorpresa y solo lo comunican durante el periodo de negociación de ese expediente de regulación de empleo, lo que es a partir de enero del 2014. Claro, y lo ocultaban porque no tenía sentido desde el ámbito organizativo, desde el ámbito empresarial, lo que el antiguo presidente de Coca-Cola España denominaba como la perla, porque era la fábrica más grande de España, la que más inversiones había tenido, la más innovadora, la que más rejuvenecimiento de plantilla había tenido, era la de Fuenlabrada. Entonces nadie se pensaba Ujú. que iban a cerrar la fábrica más productiva, que más eficiente era,
que más pasos en línea de avance tecnológico se había hecho. Es que no tiene, o sea, perdona que te interrumpa, es que no tiene ningún sentido, o sea, absolutamente. O sea, no sé qué sentido tiene que la mejor fábrica en sí, la que mejor va, se cierre. No sé si vosotros le habéis estado dando vueltas al asunto, habéis localizado alguna explicación posible a esto, o sin más, o había algo oculto que todavía nadie sabe el por qué específicamente la fábrica posiblemente más tocada, la que te corresponde además, la que mejor iba, o sea, llega a este punto de cierre. O sea, habéis intentado, o sea, habéis localizado alguna posible explicación o no hay ninguna lógica ante esto? Sí, sí, sí tiene una fácil explicación. Cuando se ocultaba el cierre, como te decía, de la fábrica, que la llamaba su antiguo presidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, la calificaba Fuenlabrada de la perla en la organización. Pues a partir de ahí nadie comprendía dejar el mercado de Madrid, en la zona centro de España, más de 7 millones de habitantes, sin una fábrica. Lo normal es tener las fábricas cerca del consumo. Esto Sí, no es un producto de automóvil donde se sirve a un cliente cada 5 años, cada 7 años o cada... Esto es un producto que tiene que llegar diariamente al mercado, y cerrar las fábricas donde está el consumo, pues significa que tienes que aumentar los costes logísticos para traer diariamente. Y nosotros ponemos siempre el mismo ejemplo. Las botellas vacías de los bares de cristal, que tienen un uso medio de 50 usos de vida, tienen que viajar actualmente 350 kilómetros a Valencia para ser uf, envasadas, retornar vacías otros 350 kilómetros para volver a ser envasadas otra vez, por eliminar la fábrica de la zona centro donde hay 7 millones de consumidores potencialmente. ¿Qué había detrás? Fuenlabrada, sí, Fuenlabrada, Madrid, o sea, y realmente yo no sé si llegué a ver incluso en su día que algunas se vendían como si fuesen hechas en Madrid y tal, cuando realmente las exportaban, o sea, las importaban, las traían de diferentes puntos. No sé si esto llegó a pasar o se llevaba al engaño con la gente o No, no. no, sí, sí, ha pasado eso. De hecho, había una campaña de publicidad para minimizar los efectos del conflicto duro del 2014 y 2015 del ERE, y donde la publicidad decía cerca o localmente, me parece que decía, y sin embargo estaba viniendo de fuera, porque la fábrica de Fuenlabrada ya la habían cerrado. Y claro que me preguntabas antes, claro que los objetivos fundamentalmente, aparte del que te he dicho antes, que venía de una directriz de la marca desde Atlanta, por aquello de las fusiones por Ujú. embotelladores por continentes, por aquello de la parte de resultados económicos que no vienen de las ventas, que tienen que venir de la destrucción de empleo, de la precarización del empleo. Se sumaba la pelea accionarial que tenían, en qué accionistas se quedaban operativos en estas agrupaciones y fusiones, y aprovechando esas peleas accionariales, pues quien se ha quedado en esta pelea de integración y de fusión de empresas, lo que han hecho es destruir el empleo de calidad. ¿Y por qué fueron a por Fuenlabrada? Aunque la empresa nuestra se llama Casvega, que era el embotellador de la zona centro de España, porque Sí. teníamos históricamente el mejor convenio de todas las empresas de Coca-Cola. Entonces lo que han intentado es cerrar la fábrica para, evidentemente, eliminar, precarizar en España el tema del empleo de Coca-Cola y eliminar el mejor convenio que era el nuestro. Y ese es el segundo objetivo que han intentado con el ERE y que no han podido porque lo hemos anulado judicialmente. Vamos, lo que hemos visto durante muchos años y sobre todo estos años del PP y demás gobiernos en España sobre precarizar el empleo, ¿no? O sea, hemos visto que entonces os querían llevar a la calle únicamente porque teníais el mejor, digámoslo así, el mejor convenio, las mejores... Sí, sí, claro, pero es que esto no viene porque sí, esto viene porque una multinacional que se ha hartado en publicar, que gana todos los beneficios anuales que quiere, viene porque previamente el Partido Popular, evidentemente, hace una reforma laboral Ujú. con la gente y este detalle es importante, porque quien trabaja y ha asesorado al gobierno del Partido Popular que hizo la reforma laboral. Pues estamos hablando de los grandes bufetes de este país, como Sagardoy, etcétera. Y qué casualidad que esos bufetes
que hacen la reforma laboral a nivel de asesoramiento para el gobierno son los que luego también hacen caja de las multinacionales a medida. Primero lo hacen la norma a medida y luego la aplican. Y claro, es que una multinacional con cantidad de beneficios al año es imposible que vaya a tener una situación de pérdidas, ni presuponerse, como decía la reforma laboral, que vaya a haber una pérdida en 6 meses para que le permitan hacer un expediente de regulación de empleo. Pues bien, pues ya se encargan estos bufetes de buscar las artimañas jurídicas o legales que existen para destruir este tipo de empleo. Pero ¿qué ocurre? Hay un detalle importante que no nos paramos a analizar y que se eliminó de la reforma laboral del Partido Popular, que era la autorización administrativa. Entonces, la autorización administrativa antes de la reforma laboral era necesaria, requisito necesario. Entonces, una empresa como Coca-Cola con beneficios nunca hubiera conseguido la autorización para hacer este expediente de regulación de empleo. Pero claro, con la reforma laboral la autorización administrativa se eliminó y por lo tanto ya no se necesitaba esta autorización y han podido ejecutar el expediente de regulación de empleo y por lo tanto ya tienes que ir a pelearlo a los tribunales y a través del conflicto de la lucha y la calle. ¿Pensáis que ha habido una convivencia con el gobierno directa entonces del PP? Posiblemente también, que ha habido ahí, a través de sus bufetes o lo que sea, ha habido ahí contactos o ha habido no una confabulación, pero quizás beneficios, vamos a decir presuntamente, porque ya sabemos lo que ocurre en este país, pero algo gordo ha habido ahí a conciencia del PP. Hay artículos de prensa donde Coca-Cola pidió una reunión al gobierno y se reunieron con ministros para pedirles ayuda para que el ERE saliese adelante. Cuando ya estábamos en plena movilización y batalla de lucha sociopolítica y sindical en Madrid, cuando nos quedamos solos, y por lo tanto eso hay artículos que se han escrito y está ahí. La convivencia ha sido permanentemente. Es más, además la convivencia llegó a una situación donde el propio Partido Popular en la Comunidad de Madrid estaba defendiendo una situación y el Partido Popular en el gobierno estaba defendiendo otra, avalando y permitiendo el expediente de regulación de empleo de Coca-Cola a una multinacional con millones y millones de beneficios al año. Es que es una auténtica burrada, es que no tiene lógica alguna lo que se ha permitido en vuestro caso sobre todo, ¿no? Que además, habéis llegado a salir en diversos medios, tenéis sentencias a favor, incluso también, si no recuerdo mal, de la Audiencia Nacional, y pese a todo, la cosa sigue con una multinacional haciendo en parte lo que le da la gana, absolutamente la gana. Es que es un disparate, lo que se está viendo. Lo de las sentencias, en el caso de Coca-Cola, es un capítulo aparte porque raya, yo creo que raya el tema de las irregularidades y de la ilegalidad de lo que ha ocurrido aquí. Y por eso nosotros, como no estamos satisfechos con lo que ha ocurrido y con las convivencias políticas con la multinacional, y nosotros además no estamos satisfechos con el proceso jurídico tampoco, por eso hemos dicho que estamos dispuestos a llevar esto a Estrasburgo y que se revise. ¿Y por qué te digo esto? Te digo porque después de la primera sentencia en 2014 de la Audiencia Nacional, que es de ejecución provisional, o sea que la multinacional tenía que ejecutar la sentencia provisionalmente, que decía que tenía que incorporarnos a nuestra fábrica, a nuestros puestos de trabajo y evidentemente pagarnos nuestros salarios, pues la multinacional se niega, pero la sentencia es de ejecución provisional. Pero dicho eso, es que luego en 2015, en abril del 2015, la sentencia de la Audiencia Nacional íntegra, al completo, la ratifica el Tribunal Supremo. O sea, declara la nulidad del ERE y declara la nulidad de los despidos. ¿Y ante esto cómo reacciona Coca-Cola entonces? Ante esta ratificación. La sentencia se niega a cumplirla. Se niega a cumplirla y de alguna manera la justicia en este país, cuando hablamos de justicia ya sabemos que hay dos tipos de justicia, una para los ricos y otra para los ciudadanos completamente normales, pues la justicia no obliga a Coca-Cola a cumplir con dicha sentencia. Pero es que en el ámbito político, el Partido Popular, desde la Comunidad de Madrid y desde el ámbito estatal, tampoco obliga a Coca-Cola que una sentencia firme se tenga que cumplir. Hasta el punto de que en abril del 2015 el Tribunal Supremo declara firme, como te digo, la sentencia, ya Coca-Cola la tiene que cumplir, y lo que hace Coca-Cola en el mes siguiente de obtener nosotros una sentencia firme es empezar a dar de baja administrativa las instalaciones que hay en Fuenlabrada para evitar
su reapertura y acelerar desde mayo del 2015 hasta septiembre del 2015, acelerar el vaciado de líneas de producción y de intentar desmontar la fábrica para que la fábrica no volviera a ser productiva. Y así fue, llegó en septiembre del 2015 y después de ese trabajo que hace Coca-Cola, lo que hace es plantear a la justicia que como la fábrica no está operativa, que no es cierto, porque sí, porque ya estábamos nosotros protestando a las puertas de la fábrica y aunque habían sacado líneas, todavía había al menos 6 o 7 líneas de producción intactas, pero engañan a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, les dicen que la fábrica no se puede poner en marcha cuando es absolutamente falso y se puede demostrar, por eso ahora decimos nosotros lo de Estrasburgo, y la justicia compra esa afirmación de Coca-Cola que no se puede poner en marcha para reconvertir la sentencia y la readmisión en un nuevo puesto de trabajo y en un proyecto logístico nuevo, que es el que estamos denunciando desde 2015, que no tenemos actividad, que es un gueto, que estamos fuera de la organización. O sea, os llegan a readmitir, pero con todo desvalijado, digamos. O sea, una auténtica... Lo que han estado haciendo es una canallada, una absoluta canallada. Sí, sí, correcto. O sea, desarman toda la fábrica, supuestamente, porque tampoco es así, para intentar salir airosos de la situación o de las sentencias, pero realmente, o sea, os llegan, digamos, a readmitir, pero ¿en qué situación? O sea, ¿cómo os encontráis la fábrica y qué hacéis día a día y luego qué ocurre entonces? Sí, pero la pregunta que nunca contesta la justicia, sí, y por eso nosotros hablamos de Estrasburgo, no la justicia solo, y el poder político que tienen responsabilidad en el gobierno de Madrid, porque la fábrica estaba en la Comunidad de Madrid, y evidentemente el gobierno estatal, la pregunta que no contestan ni los gobiernos responsables, ni los responsables que dictan esa sentencia es ¿por qué, habiendo pedido los trabajadores de Fuenlabrada medidas cautelares tras tener sentencia firme del Supremo, medidas cautelares 2 veces, registrando que se estaba intentando desmontar la empresa por parte de Coca-Cola para no cumplir una sentencia firme por derechos fundamentales, ojo, por derechos fundamentales, pedimos 2 veces medidas cautelares para que se paralizase esa actividad? ¿Y por qué por 2 veces se han denegado esas medidas cautelares que, por lo tanto, entendía Coca-Cola que al negarnos las medidas cautelares podía seguir haciendo esa actividad para nosotros, a nuestro juicio, ilegal de vaciar la industria para que no se pudiese cumplir la sentencia? Esa es la pregunta que no contesta el poder político y el poder judicial. ¿Por qué con sentencia firme del Supremo y habiendo pedido nosotros 2 veces medidas cautelares para que exigiesen a Coca-Cola que paralizasen el vaciado de la industria para que se pudiese cumplir la sentencia en los términos que ellos habían dictado, se nos denegó esas medidas cautelares y por ende Coca-Cola siguió vaciando la industria? Pues veo, conforme me estás explicando, veo que el absurdo, o sea, perdona que se escucha de fondo casualmente, lamentablemente, espero que aguante poco la situación. Veo que conforme me vas contando, el absurdo aumenta, ¿no? La justicia no sabe cómo responder a una situación o no contesta, una connivencia del gobierno, una multinacional que hace lo que le da la gana pese a sentencias y ratificaciones de sentencias. Y vosotros os vais a la calle, o sea, imagino que familias, en algunos casos familias completas que estabais ahí en esa fábrica, y una fábrica totalmente solvente, pero pese a ellos les da igual, lo teníais un buen convenio y había que acabar con eso. Y vamos un poco por partes, perdona que te corte un poco el hilo, pero en el momento que llegan los despidos que se hacen efectivos, o sea, ¿qué hacéis? ¿Teníais ya cierta organización? ¿Montáis algunas campañas? ¿O tiendas de campaña, asentamientos o algo así? ¿Alguna lucha a buen nivel? Tengo entendido que tenéis fama de espartanos o espartanas por pues, la lucha que habéis mostrado durante años, una lucha titánica. O sea, ¿cómo sobrevivís a los primeros tiempos del despido sin sueldo alguno, en algunos casos, familias completas en la calle? O sea, ¿cómo aguantáis esa situación y acudiendo allí y haciendo... Bueno, no sé. nosotros aguantamos porque desde el primer momento que plantean el ERE, ya te he comentado antes que esta es una multinacional que ganaba todo el beneficio que querían, por lo tanto entendíamos que no se ajustaba
a la situación de poder hacer un expediente de regulación de empleo por medidas organizativas ni por causas económicas, por mucho que se hubiera eliminado de la reforma laboral el tema de la autorización administrativa. Y nosotros estábamos convencidos, primero, de que esta empresa era una empresa saneada y por lo tanto no tenía motivos para despedir y cerrar la fábrica, y que eso lo podíamos defender sindicalmente en la lucha, en la calle, con los conflictos clásicos de las huelgas, como hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Yo recuerdo la última de Sintel aquí en España de ese tipo, y por lo tanto lo podíamos combatir jurídicamente. Sabíamos que aquello, hasta obtener una sentencia firme en el Tribunal Supremo, nos iba a llevar una batalla titánica de 2 años, y contra la multinacional Coca-Cola, uno de los iconos capitalistas americanos, y por tanto no iba a ser una pelea fácil desde el punto de vista de la pelea mediática. Sabíamos que íbamos a estar vetados en los grandes medios de comunicación, como así ha sido, porque la publicidad de Coca-Cola llega a todas las teles, a todas las radios, a toda la prensa. Esto si no te importa, lo hablamos después, porque os iba a preguntar luego consistía en eso, en cómo se han portado los medios de comunicación y cuáles, a lo mejor, si se puede decir, os han vetado y cuáles no, cuáles os han dado cancha. Entonces nosotros nos marcamos un objetivo sindicalmente, porque claro, cuando llega un expediente de regulación de empleo y los trabajadores lo combaten, primero tiene que haber habido un trabajo previo de un sindicato fuerte, una afiliación, la convicción de los trabajadores y las trabajadoras en esos representantes de los trabajadores. Y claro, por algo teníamos nosotros el mejor convenio de España, de las 7 empresas, y es pues por esa afiliación que teníamos, ese trabajo sindical, y por algo, como te comentaba antes, es lo que ellos venían a destruir para instalar la precarización del ámbito laboral en Coca-Cola para las próximas décadas. Bien, pues ese trabajo sindical de años, esa confianza de nuestros compañeros y nuestras compañeras en nosotros, es la que nos ha permitido pues tener una batalla contra la multinacional hasta llegar al Supremo, que sabíamos que íbamos a tardar por lo menos 2 años, y todo ello fue fundamentado en una cohesión fuerte de la base de afiliación y con la instalación de un campamento. En todo momento el comité de empresa sabíamos que no podíamos hacer al uso, utilizar las mismas herramientas que en otros conflictos y en otros seres se habían desarrollado. O sea, no te puedes coger, ir para casa porque te han hecho un expediente de relación de empleo y producís una desconexión con la gente y demás. Entonces, cuando cierran una empresa en su totalidad, a la gente la envían para su casa y no tiene ninguna comunicación. Nosotros decidimos instalar, primero declararnos en huelga, evidentemente, hasta que nos despidieron. Estuvimos en 2 meses largos en huelga indefinida, y como la empresa no podía tumbar la huelga, pues lo que hizo fue ejecutar los despidos el 1 de abril del 2014. Pero nosotros instalamos un campamento, y a través del campamento pues toda la gente se fue recuperando a las puertas de la fábrica. El campamento siempre estuvo fuera de la fábrica, que eso es otro motivo por el que no nos han puesto la querella, y luego te hablaré de ello, de las falsedades y de las mentiras de esa querella. Y a través de ese campamento, al estilo clásico, pues fue la herramienta donde todos los trabajadores y trabajadoras tenían el punto de encuentro, la información de qué es lo que tenían que hacer, cómo íbamos a combatir, y teníamos asambleas diarias, y todos los días desde ahí se salía a repartir al metro, a las universidades, panfletos, a hacer la convivencia con otros conflictos en Madrid y fuera de Madrid, en colectivos que también estaban con expedientes de regulación de empleo, y todo un periplo de actividad, de lucha que hicimos. Íbamos a los eventos deportivos para buscar esa difusión vetada que teníamos de los medios de comunicación, y todo este tipo de actividades, hasta 2 y 3 manifestaciones diarias en las calles, unas propias y otras compartidas, pero todo eso con la cohesión de la base de afiliación que había habido antes, y como te decía, con el campamento como herramienta para que ello funcionara. Y esa, digamos, fue la base del arranque que permitió... Esto ha sido una lucha de David contra Goliat, y sigue siendo, porque esto tiene, no sé cómo lo ves, o sea, esto hasta qué momento se puede alargar. Esto tiene ¿lo ves positivamente, la lucha a largo plazo, a medio plazo? ¿Ha terminado de forma, cómo lo ves? Todas las luchas a largo plazo no son buenas, porque todo en la vida tiene un desgaste, digamos, también. Pero te puedo decir que nosotros vamos para 5 años, para enero haremos 5 años de este conflicto, pero nosotros tenemos músculo y tenemos condiciones para aguantar esta pelea con la multinacional. Y bueno, al final, si se convierte en un conflicto que no tiene fin porque es eterno con la organización,
Pues Sí. nosotros esta batalla, desde el punto de vista sindical, ya la hemos ganado. O sea, nosotros ya anulamos el ERE y anulamos los despidos. Lo que quería Coca-Cola era despedirnos y prescindir de nosotros y precarizar el empleo en Madrid. Nosotros anulamos los despidos, nos han tenido que reincorporar a Fuenlabrada y ahora ya sí, por fin, hemos recuperado todo nuestro salario y por lo tanto no ha podido acometer ni los despidos ni la precarización en Fuenlabrada. Sí han acometido la precarización como consecuencia del expediente de regulación de empleo en otros territorios, pero no en Fuenlabrada. ¿Por qué? La diferencia es porque nosotros hemos combatido esto y en otros territorios no. Y, por lo tanto, eso lo que demuestra es que hay que defenderse y que la lucha laboral, evidentemente, y la lucha sindical sirve. Sí, que la Entonces, lucha, bueno, esto es un ejemplo, sí, de que la lucha sirve, perdona que te interrumpa. Ahora, en cuanto acabes, quisiera que me contestases en qué estado os encontráis la fábrica hoy por hoy, porque yo llegué a ver unas imágenes, no sé si recuerdo mal, de incluso alguna rata, no sé si muerta, o sea, una situación calamitosa que no son aptas, ¿no? Digamos, para el buen funcionamiento, y más si se está haciendo ahí un servicio que luego va destinado al público o incluso para vosotros mismos. Bueno, el tema de Fuenlabrada es que es irrisorio, porque como te decía, como estamos en un gueto abandonados de la organización, porque como ellos tuvieron que reabrir el centro de Fuenlabrada, porque te decía que esa batalla nosotros ya la habíamos ganado, para nosotros sería fácil, decidimos recuperar nuestro salario, hemos recuperado nuestro centro de trabajo, ya ha acabado la lucha, ya lo hemos recuperado. Pues no, nosotros seguimos luchando por consolidar esa victoria, por consolidar un proyecto evidentemente en Madrid que dé sustento a los jóvenes. Por eso te decía que bueno, somos optimistas en cuanto que tarde o temprano algún resultado va a tener que dar esta lucha, porque una lucha eterna, por desgaste, no será beneficioso para nosotros, pero evidentemente para la multinacional tampoco, porque este no es un conflicto laboral como nació en 2014, este ya se ha convertido en un conflicto sociopolítico, hablaremos de ello, y por lo tanto no creo que beneficie tampoco a Coca-Cola. En cuanto al tema de los bichejos que hacía referencia, que te decía que era irrisorio, es decir, como estamos en un gueto y como el trabajo que nos han traído a Fuenlabrada por ese proyecto logístico era un proyecto de traernos cajas vacías, porque a nosotros no nos dejaban trabajar con producto lleno, nos tenían ahí abandonados, y entonces nos traían cajas, pues en algún caso que podía llevar 10 años almacenado por ahí, pues no sé, la Feria de Abril, o ha venido verdadera basura. Cuando digo cajones sin botellas, vacíos, que han venido de Portugal, que a lo mejor llevaban 10 años por ahí abandonados, y en Joder. esos cajones venía pues de todo, y entre ellos pues venían bichos como los que has comentado. Esa es la realidad, sí. Parece que tengan ganas de putear, digamos, por Sí, así, hablándolo correcto. mal, pero bueno, como esto es una entrevista, como digamos que este rincón todavía es muy amateur, podemos expresarnos más Sí, abiertamente. es que la situación de lo que ha hecho el embotellador de CCIP ha sido una venganza. Me habéis vencido, habéis abierto la fábrica, os estoy pagando el salario, no os puedo poner a trabajar en lo que yo quiero porque os estáis defendiendo, porque las sentencias y la ejecución dice otra cosa, y entonces en modo de venganza, como tengo mucho dinero, os quedo ahí a los 236 que entramos en 2015 abandonados, Ujú. sin trabajo, para batallar psicológicamente y con otras herramientas después de la readmisión para al final intentar vencer y sacar adelante su objetivo y que nosotros desistiésemos del conflicto a través del maltrato y del gueto que han puesto en Fuenlabrada. Pero esa batalla también se la hemos ganado recientemente en los juzgados de Móstoles, que han vuelto a declarar nula la situación en la que nos encontramos, y por eso Ujú. finalmente pues Coca-Cola se ha visto obligada a abrir una mesa de negociación con nosotros que tenemos en la actualidad y que bueno, que aún estamos distantes de que pueda dar una solución al conflicto, pero al final la lucha hemos conseguido que después de 4 años de negarse Coca-Cola a sentarse para resolver este conflicto, finalmente se han sentado. Ahora veremos a ver si somos capaces de poner fin a ese conflicto entre ambas partes o no. O sea, que habéis luchado como auténticos jabatos, habéis estado ahí al pie del cañón ante todos los obstáculos, montando pues campamentos también, en protestas donde ha habido palos de la policía también. Y que bueno, ante todo esto, o sea, ¿cómo se han portado los partidos políticos? ¿Ha habido algún partido en especial? Bueno, ya sabemos que el del PP, pues no hace falta ni mencionarlo, pero ¿cómo se han portado? ¿Ha habido especial atención? ¿Ha habido apoyos reales significativos? ¿Algún
Ya no digo algo económico por la situación de muchas familias en las que posiblemente estabais pasándolo mal, posiblemente no, estoy convencido, sino en vuestra lucha, o sea, ¿cómo se han portado? ¿Cabe destacar algún partido político y algún acto en específico o no? ¿Algún hecho? Pues mira, respecto a los partidos políticos se resume muy fácilmente. Los dos grandes partidos a nivel estatal, Sí. en la Comunidad de Madrid, a nuestro juicio, el análisis por lo que hemos vivido y las reuniones que hemos tenido con ellos, fueron desautorizados a nivel estatal. Aunque es verdad, aunque fuera solo de cara a la galería, en el ámbito de Madrid, la destrucción de empleo era en Madrid y por lo tanto, bueno, y ahí están las resoluciones, creo que hasta 3 resoluciones en la Asamblea de Madrid se aprobaron por unanimidad, creo que 3, 2 seguras, donde se exigía a Coca-Cola que tenía que cumplir la sentencia, pero luego los dos grandes partidos y sobre todo el Partido Popular, menos el Ujú. PSOE, pero también de alguna manera a nuestro juicio han sido desautorizados a nivel estatal, porque luego mientras se votaba en esa Asamblea de Madrid el cumplimiento de la sentencia, pues es lo que te decía, a nivel estatal el gobierno no hacía nada y además se reunía Coca-Cola con ministros para sacar el ERE adelante. Y en el ámbito del PSOE, pues también en la última Asamblea de Madrid que hubo, estuvimos reunidos con ellos y bueno, y a partir de ahí teníamos programada una visita al campamento y alguna desautorización debió de haber, que a partir de ahí se produjo también una desconexión con el tema del PSOE y que nosotros pues ha sido vital porque la parte del PSOE también es importante desde el punto de vista socialdemócrata, que donde tiene que estar en el tema de los conflictos y no puede haber una desautorización estatal Ujú. No, cuando desde luego. localmente se apoya. Sin embargo, desde Izquierda Unida no tuvimos ningún problema desde el principio, ni a nivel local ni a nivel estatal, hemos recibido el apoyo. Luego Podemos, cuando se constituyó como partido, Ujú. también hemos recibido todo el apoyo a nivel local y a nivel estatal, y bueno, y de otros partidos como Compromís y otros partidos fuera de Madrid en el ámbito local que también nos han manifestado su apoyo. Como ha sido un conflicto muy largo, bueno, pues algunos han participado más en 2014, otros entraron con más fuerza en 2015, pero esa es la situación política que hemos tenido y a día de hoy Unidos Podemos sigue dándonos todo el apoyo que necesitamos y que les pedimos y agradecidos Si estamos. cuando hablamos de apoyos, imagino que no te refieres a simplemente las fotos o o sea, el típico político que baja a hacerse la foto, como es sabido, o el estar ahí en la manifestación, aunque es un gesto, realmente es un gesto. Me imagino que los apoyos, aunque no hace falta que los especifiques, que los cuentes, no hace falta, pero imagino que van más allá, ¿no? De la foto, digamos, de algún modo, o no. Sí, sí, van más allá. Cuando un líder como Cayo Lara, por ejemplo, en Ujú. 2014 o en 2015 Pablo Iglesias en Podemos, cuando en sus actos internos, más allá de darnos voz, en resaltar el conflicto con la lucha de manera activa, exigen a sus organizaciones internas que mientras no se acabe el conflicto, mientras la multinacional no cumpla con la sentencia, sus bases tienen que revisar la situación de consumir o no, o hacerles la reflexión a sus bases, a sus afiliados, a sus simpatizantes, hacerles Ujú. la reflexión o no de si deben de consumir un producto de una empresa que no está cumpliendo una sentencia y activar esa situación, yo creo que va más allá de una situación de la foto. Al final, la decisión final la tiene el cliente, la tiene el consumidor, pero esa situación de exigir a Coca-Cola que cumpla con las sentencias y si no un partido político va a plantear en el ámbito interno a sus bases que tienen que reflexionar sobre este tipo de actitudes de las multinacionales, pues es un apoyo que nosotros evidentemente No, sí. agradecemos porque va más allá de una foto, claro. No, sí, 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 desde luego que eso va mucho más allá de una foto, o sea, muchísimo más allá. Sobre los medios de comunicación, como íbamos diciendo antes, ¿ha habido vetos de medios, digamos, más de izquierdas o de periodistas de izquierdas que en teoría tenían que haber dado más bola? Los de derechas imagino que no. ¿Ha habido alguna sorpresa de medios? Cuéntame un poco a ver si se puede decir algún medio en específico que os ha apoyado, los que no os han apoyado y los que han dado la sorpresa positiva o negativamente. O personas concretas, no hace falta que te mojes tampoco en decir quién exactamente. Mira, a nivel estatal nos han vetado todos. Y cuando digo vetado lo matizo. No estoy Sí. diciendo
que un medio estatal, fuera televisivo, fuera de prensa escrita o de radio, claro, interesa a los medios cuando sale una sentencia judicial, eso sí, lo dan eco todos. O sea, que había una sentencia judicial, salía en televisión, en el medio que fuera, salía en prensa, en radio. Pero el problema es que si no había una sentencia o no había una noticia de ese tipo, ya el conflicto estaba silenciado. ¿Qué quiero decir? Yo recuerdo el conflicto de Sintel y Televisión Española abría prácticamente todos sus telediarios y dedicaba 30 segundos o un minuto al tema de lo que estaba ocurriendo en el campamento de Sintel porque era un problema sociolaboral. Pues bien, nosotros ni siquiera estábamos pidiendo, evidentemente, que todos los días nos dieran un minuto, pero quiero decir, el día a día ha sido silenciado, pero es lo que hacen en el día a día los medios de comunicación, no contar la realidad de lo que está pasando la ciudadanía, porque la realidad de lo que está pasando la ciudadanía es muy distinta a los realities políticos que tenemos hoy en día en las cadenas televisivas para entretener a la gente y no contar los verdaderos desahucios y los otros problemas que está habiendo en nuestro país. Y eso lo han hecho todos, más allá de hacerse eco de una noticia que salía jurídica en un momento puntual y que lo han podido recoger. Y por lo tanto lo que hemos tenido es que acudir al segundo y tercer nivel de comunicación, evidentemente de medios locales, de las redes, del Facebook, del Twitter, de alguna manera para intentar llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía estuviera informada, porque Coca-Cola, por ejemplo, pagaba dinero y escribía líneas en la prensa para decir que el conflicto estaba terminado. Lo ha hecho una y otra vez. ¿Para qué? Para que no tuviera una situación de castigo en el consumo por la ciudadanía, por el conflicto que estaba habiendo. Y nosotros teníamos que recordar permanentemente y teníamos que tener, bueno, lanzábamos cada 15 días, lanzábamos trending topping en el tema del Twitter para, bueno, con una audiencia en una ocasión de más de 8 millones de audiencia. O sea, que digamos que las redes sociales, las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, por acuñarlas de algún modo, o sea, han sido bastante útiles, pues, han sido muy útiles, ha sido un altavoz de la lucha que estabais llevando a cabo, ¿no? Sí, además, junto al campamento, las redes nuevas han sido fundamentales para mantener el conflicto, a nivel de la ciudadanía, a nivel de la difusión, y para que la gente que apoyaba el conflicto, no el que no quiere saber nada, que escucha la noticia y se pone a otra cosa, sino verdaderamente el que quería saber qué pasa con los trabajadores de Fuenlabrada para yo tomar una decisión u otra, evidentemente a través de las redes ha sido importante para maniobrar y desmontar esa pantomima de dinero a través de los medios de comunicación que Coca-Cola ponía en marcha una y otra vez y repetidamente para decir que el conflicto estaba acabado cuando no era real. Sí, porque... Y por lo tanto, a través de esas redes nosotros desmontábamos esa falacia. Sí, porque claro, si dependéis de medios, vemos que muchos medios luego adjuntaban su publicidad en Coca-Cola y posiblemente dependen de esa publicidad y luego a lo mejor no dan el eco que debían dar más allá de una afirmación, o sea, de un hecho, ¿no? O sea, no os dan una entrevista, a lo mejor como puede ser, o algún... No sé si algún medio ha retirado los anuncios de Coca-Cola o no, o les ha dado absolutamente igual. Diario.es, Público, estos medios que a lo mejor son más cercanos, no sé cómo se han portado. No lo sé, lo desconozco si lo han llegado a retirar. Es probable que en algún momento, si no ha habido una retirada, sí ha habido una paralización, a lo mejor, de cierta publicidad durante un tiempo, eso puede ser. Me preguntabas antes, bueno, pues gente que a nivel individual, por ejemplo, bueno, nosotros han sido muchas, porque durante el 2014 y el 2015 que tuvimos el campamento, otra de las actividades que nosotros hacíamos era invitar a participar al campamento nuestro de la dignidad a personalidades políticas y no políticas para dar esa difusión. Y bueno, pues por ejemplo, Fallarás estuvo en el campamento compartiendo una jornada con nosotros. Fallarás, que es la que ha sido... Bueno, está metida en Radio Televisión Española, ¿no? Si no me equivoco. Algo se publica en ese Sí, sentido. sí, Pero aunque eso es un tema diferente, sí. Te decía, en nombres propios políticos ha habido muchos que han ido a visitarnos al campamento para ayudarnos en esa difusión, que se conociese que el conflicto seguía adelante con Coca-Cola, que seguía existiendo el campamento, que no era verdad lo que Coca-Cola decía, que ya había terminado el conflicto, pero como me hablabas a nivel de prensa, pues te decía, bueno, por ejemplo, Fallarás.
Bueno, y otro detalle que te voy a decir, aunque no te voy a dar su nombre, Sí, es decir, bueno, yo estuve hablando por teléfono en 2014, cuando estaba en la cúspide del conflicto de la situación nuestra de Coca-Cola en lucha, con un presentador de los más mediáticos que sigue en la actualidad en La Sexta. Y bueno, y él me llegó a reconocer pues que tenía veto, podía bromear con la Casa Real, podía bromear con el sí. presidente del gobierno, con los políticos y tal, pero sin embargo tenía un cierto veto en cuanto al tema de hablar de las multinacionales, pues como Telefónica, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Sí, Hasta esos, porque... Sí, hasta claro, esos términos llegamos. sí, perdona que te interrumpa de vez en cuando, que esto es un lío a veces con Skype y demás. O sea, ¿hasta qué nivel llega que la multinacional esté por encima de gobiernos o de ciertas instituciones? Bueno, ya es sabido. Luego, además de hecho, coño, que hay medios que es que viven de estas aportaciones de estas multinacionales y entonces parece que joder, que realmente están para ofrecer un entretenimiento o un contenido a la gente, pero realmente les da igual hacerle un bien o un mal a la gente. Digamos, o sea, en este caso una lucha social y más medios como la Sexta, con su programación y demás que emite con muchas temáticas sociales, pero realmente a la hora de una lucha como esta no pueden hacer mucho respecto a... Tienen algún veto, por así decirlo, con multinacionales, entonces. Algo Claro. debe de haber, algo debe de haber. Ten en cuenta, por ejemplo, nosotros, La Sexta vino al campamento a grabarnos Sí. eh, para un programa documental del que llevaba Jordi Évole, bueno, y que sigue llevando, y después de grabarse esos minutos deben estar archivadas las cintas en los archivos de La Sexta, pero nunca ha llegado a verse la luz. Y por lo tanto, yo creo que en 2015, cuando se estuvieron grabando esas imágenes y el conflicto estaba en pleno auge porque todavía no se había producido la readmisión de los trabajadores, estábamos en el campamento, y que aquello no haya llegado a ver la luz en La Sexta, pues yo no quiero pensar, evidentemente, que son de los profesionales de la prensa que vinieron a pasar frío con nosotros a las 6 de la mañana a las puertas donde estábamos con nosotros a pasar frío, sino porque no vendrían voluntariamente para luego no No, sí, emitirlo, desde sino luego. que será alguien quien no ha consentido que eso viera la luz, por ejemplo. Claro, que una vez que además es un palo, o sea, un medio tan fuerte que os daban la difusión que os iban a dar y de repente os topáis con que ha sido censurado, vetado, como se quiera decir. Y claro, si, digamos, vamos a decir Jordi Évole o X persona va a pasar allí a ver cómo está el tema, aunque yo imagino que ellos intentan buscar la temática más que cause más impacto y más difusión para captar audiencia. Pero realmente eso a vosotros os da lo mismo porque lo importante es que vuestra causa sea conocida. Sin embargo, hay alguien ahí arriba que lo vetó todo. O sea, que... Y no es nuevo, ¿eh? O sea, ha pasado en más casos. O sea, lo vetó, dijo esto no interesa, posiblemente perdemos algún beneficio. No sé Te si tú... ponía, ¿Sí? te ponía el ejemplo de Televisión Española, que es una Sí, sí, televisión sí, de sí. todos, Lo decías pagada con antes, los sí. impuestos de los ciudadanos, donde te ponía el ejemplo de Sintel hace años, cómo se recogía cada cierta frecuencia y cómo nosotros, pues en esa televisión, en la televisión de todos y pagado con los impuestos, que tendría que estar emitiendo lo que verdaderamente sufren los ciudadanos de este país a diario, como te decía antes, el tema de los desahucios, la precarización laboral, toda la problemática que estamos teniendo, el tema, Ujú. bueno, la situación de todo tipo sociopolítico, y sin embargo, pues está vetado desde los máximos poderes políticos para que la televisión española pues emita otro tipo de programación diferente a la que los ciudadanos vivimos. Está pasando, O sí. sea, que estamos viviendo un cambio, esperemos que cambie, ¿no? O sea, que el contenido sea diferente, que no exista eso en Radio Televisión Española. Pero bueno, vamos a ver. ¿La policía consideras que ha sido herramienta de una multinacional, en cierto modo, o no? Porque hubo protestas, algunas muy calientes, muy fuertes, y la policía, además de custodiar o favorecer el desmantelamiento o no de la fábrica, llegó a haber palos. O sea, ¿consideras que la policía ha sido en algún aspecto herramienta de esta multinacional o similar o no? Ha sido herramienta imprescindible.
Lo que ocurre que después de afirmar esto hay que hacer otra afirmación. Sí. La responsabilidad no es de la policía recibe de delegación de gobierno o del Ministerio del Interior las directrices y por lo tanto hay un responsable policial en el ámbito local o autonómico que recibe cuando se, como te decía antes, con una sentencia firme del Supremo, Sí. cuando se pone un dispositivo policial que se cortan las dos calles del polígono de Fuenlabrada para que nosotros no podamos hacer la protesta en la calle que veníamos haciendo durante casi 2 años, para que cortadas las calles, pero no nosotros, porque no podían entrar a trabajar a otras empresas a esa calle otros trabajadores y otras trabajadoras, y se corta para que Coca-Cola sacara líneas de producción para no cumplir la sentencia, y se pone ese dispositivo policial, viene avalado en su día por la delegación de gobierno o el Ministerio del Interior, o en ambos casos, y eso se produce hasta el punto de que aquel 15 de enero del 2015, pues claro, nosotros, con una sentencia que decía que nos tenían que haber readmitido ya en la fábrica desde el 2014, pues se produce la sentencia donde solamente a palos y con la carga policial, y ahí nos detuvieron al compañero Galán, que luego nos le han condenado injustamente por 6 meses porque no hizo nada, porque ya sabemos cómo funciona esto de emitir los informes policiales que se emiten, y también mi periplo y el proceso judicial que yo tengo abierto. A eso, si no te importa, vamos. Así, a eso, si no te importa, vamos un momento. O sea. Y entonces, aquellas, ya no bastó con el dispositivo, sino que además cargaron contra nosotros, no una vez, varias veces, pero aquella, afortunadamente, se hizo un eco en las redes urgente de lo que estaba ocurriendo, y gracias a ese eco en las redes de urgente, bueno, pues en cuanto a un medio de comunicación estatal lo emitió, ya se enganchó otro, y entonces, a partir de ahí, claro, tuvieron que parar, y los teléfonos rojos empezaron a echar humo, y aquella situación se pudo paralizar en aquel momento, pero hasta ese punto. Sí. Claro que la policía, evidentemente, cuando por arriba funcionan los teléfonos rojos y al servicio de las multinacionales se ponen estos dispositivos policiales pagados con el dinero público, hay que tener en cuenta una cosa, que es, Coca-Cola es una empresa privada, no pública. Por lo tanto, no se puede. Si Coca-Cola quería proteger su fábrica, porque nosotros estamos protestando en la calle para que se cumpliese la sentencia, tiene que contratar los servicios de seguridad públicos, privados. Lo que no puede hacer es, con el servicio público, la policía, ahorrarse el dinero de la seguridad privada. Pues eso es lo que hacía Coca-Cola. A través del teléfono conseguía seguridad pública pagado por todos para una empresa privada. Esto me parece gravísimo. O sea, y que no se le dé aún todavía más eco. O sea, estamos hablando de que una vez hay una sentencia, una ratificación o X, y que intentan desmantelar, para el colmo, de delegación de gobierno. O sea, sí que es cierto que la policía en sí misma no, porque ellos son unos mandados, para bien o para mal. O sea, se ordena, digamos, como ser la protección privada de esta multinacional, que es privada, eso, que no es pública. O sea, que es... No digo que es un bombazo, porque ya se ha visto en imágenes, pero es que es gravísimo, o sea... En aquel momento estaba de delegada en la Comunidad de Madrid quien permitía esto a la policía. ¿Cifuentes estaba o no? Es que no sé... Era Cristina Cifuentes. Había que preguntarle a Cristina Cifuentes, cuando ella autorizaba estos dispositivos policiales como delegada de gobierno, si lo hacía a mutuo propio o recibía instrucciones del Ministerio del Interior, o en base a qué directrices ella avalaba estos dispositivos policiales, habiendo una sentencia que decía que nos tenían que admitir en nuestro puesto de trabajo, y ella sabía perfectamente que ese dispositivo policial era para que los esquiroles, que no eran trabajadores nuestros, que eran subcontratas, evidentemente se habían subcontratado para sacar las maquinarias de Fuenlabrada. Y claro, a un trabajador, su empresa, que viene de Valencia, viene de Sevilla, le dice: tú tienes que ir a desmontar esa línea o te despido. Y el trabajador tiene que entrar allí, pero el trabajador no quería entrar, conocía el conflicto. Los trabajadores de las contratas que venían nos decían a nosotros: oye, que es que mi empresario me ha dicho que entro o me despiden, que tengo que ir a por esa línea, y yo sé que tenéis una sentencia que os tenéis que ir a esa línea de producción. Y claro, esta irregularidad o ilegalidad, a mi juicio, que es ilegalidad, tendría que contestar Cristina Cifuentes, la delegada de gobierno de aquella época, por qué autorizaba este dispositivo policial.
Sí, a esos efectos de ese fin. Cifuentes, que además ha estado envuelta en diversas polémicas, ha tenido que dimitir y posiblemente le cuesta algún juicio. No he estado muy pendiente tampoco últimamente. O sea que estamos viendo la convivencia, como hablábamos antes, del gobierno, bufetes, etc., y en este caso también de la delegación de gobierno ODX, mandando a la policía como escolta privada de Coca-Cola, pese a sentencias y ratificaciones. O sea, es que es gravísimo, porque además, ¿cuántas sentencias de Audiencia Nacional, Tribunal Supremo en total lleváis ya a favor? Pues mira, nosotros tenemos 2 sentencias, una de la Audiencia Nacional que declara el ERE nulo y otra firme del Tribunal Supremo. Eso en cuanto al tema del ERE. Pero luego tenemos otras 2 sentencias del Tribunal Supremo, que no es de la nulidad de los despidos, que es de la ejecución de la readmisión, y luego tenemos otra 4ª sentencia que son de los juzgados de Móstoles, de julio del año pasado, cuando anula las condiciones de readmisión en las que nos ha hecho Coca-Cola, porque son irregulares, porque han sido declaradas nulas igualmente. Son esas 4 sentencias. Pero aparte de esas 4 sentencias, tenemos, me parece que son otros 4 autos del 2014 y el 2015, autos donde le requieren a Coca-Cola que cumpla con las sentencias de pagar salario, de abrir las puertas para entrar a trabajar y tal. Por lo tanto, estamos hablando de 4 sentencias y 4 autos donde la empresa, ninguno de ellos los ha cumplido puntualmente, bueno, y a día de hoy se sigue sin cumplir las sentencias, evidentemente, porque, como te digo, por ejemplo, mi puesto de trabajo a día de hoy no existe. Y cuando digo mi puesto de trabajo, no digo el antiguo, el que me desmontaron, sino el que ha sido declarado posteriormente en la 3ª sentencia del Supremo como readmisión firme, esa conversión de la fábrica en un proyecto logístico. O sea, yo tenía que estar trabajando en alimentación moderna, pero esto lo hemos denunciado en la Inspección de Trabajo ya lo ha corroborado, y mi puesto de trabajo desde que entré en 2015, estamos en 2018, no existe. Y por eso lo hemos tenido que judicializar en el juzgado de Móstoles por un proceso diferente al expediente de regulación de empleo del 2014, el cual Móstoles ha dicho que es nulo mi readmisión porque yo tenía que estar en mi puesto de trabajo, que es alimentación moderna, y no existe. Y esto es una indefensión jurídica. Por eso te decía yo que vamos a hacer 5 años y que el artículo 24 de la Constitución, que habla de la tutela judicial efectiva de aquellos ciudadanos que, habiendo obtenido una sentencia favorable, se ejecuta y se cumple la sentencia, y decir, pues bueno, o sea, estamos hablando de una indefensión política y jurídica. Yo ni siquiera me han puesto en mi puesto antiguo, sino que tampoco tengo el nuevo que Coca-Cola ha presentado a la Audiencia Nacional para mi readmisión. Y esto es una indefensión, y esto es una falta de tutela judicial. Y esto, tanto Partido Popular como Partido Socialista, tienen que estar defendiendo una justicia para todos. No puede haber 2 justicias diferentes, una para el capital. Sí, Claro, lo hay, y por eso pasa lo que pasa. Luego salen las encuestas y se sorprenden cuando la ciudadanía se revuelve, cuando la ciudadanía da sorpresas desde el punto de vista social, aparte de los movimientos sociales globales, porque lo que estamos sufriendo es una precarización de la ciudadanía en general, no del mercado laboral. Esto absolutamente es que de locos. Además, es una de muchas más, vuestra causa. Es una causa que se le ha dado mucha difusión, mucho movimiento en lo mediático, y que pese a todo están haciendo lo que les da la absoluta gana, y aquí nos lo has contado hoy. O sea, los hechos que son, es que no tienen lógica alguna, no tienen ninguna lógica. Vamos a pasar, si no te importa, respecto a cuando hablamos de la policía como herramienta, ¿hubo algún caso que creo que nos expliques de algún compi tuyo y de ti que fuisteis llevados, en tu caso fuiste llevado al juicio y luego absuelto? O sea, ¿qué pasó ahí realmente? Sí, bueno, aparte de lo que es las cargas policiales que ha habido y demás, ha habido dos procesos. Uno, el compañero Galán nuestro, como te decía, por aquellas cargas del 15 de enero, cuando cargó la policía, pues le detuvieron, nada, porque estaba en primera línea donde cargaba la policía, y porque como la policía, pues evidentemente rompió el cordón que nosotros teníamos de frente, donde estábamos protestando en la calle porque entraban los esquiroles a desmontar la fábrica, pues a él le metieron para adentro, le llevaron, y a partir de ahí la detención, y a partir de ahí, bueno, pues en un proceso donde un policía
declaró que nuestro compañero le había agarrado durante 100 metros, cosa que hay un vídeo que prueba lo contrario, que no existe esa situación que se afirma, pues al final, bueno, pues ha ido a una situación de los tribunales y tenemos a un compañero con una condena de 6 meses, como te decía, por una situación de un argumento que hay un vídeo que demuestra que eso no es así como declaró el policía. O sea, que estamos viendo un posible caso de montaje policial y una condena en pie. O sea, en tu caso quedaste absuelto, pero en su caso, pese a haber un supuesto vídeo, tiene condena de 6 meses. Sí, correcto. Tiene condena de 6 meses. Y luego yo he vivido 3 procesos penales. Uno de ellos sigue activo por ser simplemente la figura del presidente del comité de empresa. O sea, Coca-Cola lo que ha planteado es, vamos a por el presidente del comité, le abrimos procesos penales, no le cargamos y a partir de ahí, pues todo el comité, todos los trabajadores instalamos el miedo y todo el mundo se va del conflicto. Y por eso van a por la cabeza visible. Con las falsedades, y bueno, he salido absuelto de los 2 procesos anteriores y me queda activo uno, la famosa querella que denominamos del campamento. O sea, una querella que me ha puesto, ojo cuando la pone Coca-Cola, la pone en mayo del 2015. Justo la sentencia del Tribunal Supremo firme se produce en abril. Y cuando Coca-Cola sabe que ya tiene que abrir Fuenlabrada y que hemos anulado el ERE, en venganza plantean esa querella, con los argumentos de que tenemos un campamento, pero el campamento siempre ha estado fuera de la fábrica. O sea, nunca ha estado dentro. O sea, que a lo mejor lo pudieron usar mediáticamente incluso para tapar una derrota de Coca-Cola. No lo sé si se llegó a usar mediáticamente. Pues pondrían que tú tienes un proceso, una condena o como quisieran decir, una querella. Me acusan de ocupación de la fábrica. Me acusan de todo el deterioro que ha tenido la fábrica durante 2 años porque ha estado paralizada, porque ellos no la pusieron en marcha como la Audiencia Nacional dictaminó en su sentencia. Pues luego lo han utilizado contra mí, diciendo en la querella que porque la fábrica ha estado parada y ha tenido deterioro, es decir, todo ese importe económico que han cuantificado de deterioro, lo que dicen es que es culpa y responsabilidad, ni siquiera me reconocen como presidente del comité de empresa en la querella, sino que me dicen líder activista radical, para aquello de que tenga una interpretación y admisión la querella a trámite, porque claro, si dicen que es el presidente del comité de empresa, pues a lo mejor la querella es más difícil que se la admitan a trámite. Es mejor decir, en vez de reconocer en la querella que yo era el presidente del comité de empresa protestando por un ERE que nos habían hecho un despido nulo, que teníamos una sentencia de nulidad y que teníamos que estar trabajando, lo que hicieron en la querella es plantear que yo era un activista radical que estaba generando un daño a una propiedad para que esa manipulación evidentemente llevara a trámite, se la admitieran, que es lo que ha ocurrido, y se la han admitido a trámite. Aunque tengo que decir que la Fiscalía se ha posicionado en contra de que no ve indicios, pero aún así Coca-Cola sigue pidiéndome una multa que al principio la valoraban en millones de euros, hoy en día la han bajado a 3 meses de multa, pero a cambio de bajar los millones de euros me piden 2 años y 9 meses de prisión en la querella, por falsedades como las que te estoy explicando. Y sigo pendiente de que se dictamine la vista de esa querella, porque Coca-Cola sigue con esa pantomima adelante. O sea, Coca-Cola es una bestia que está resentida por los pasos, las victorias que habéis tenido. O sea, está vengativa total. O sea, está jugando con el vocabulario en juicios en la querella, llamándote activista radical. Está jugando con todo el juego sucio que se puede jugar, con la convivencia de X gobiernos o personas, supuestamente, vamos a decir presuntamente. Está totalmente resentida ante los pasos que habéis dado certeros, sí, y las batallas que vais ganando poco a poco. Pero es lo que decimos. Yo no sé si presuntamente, pero la realidad es que si Coca-Cola hace estas irregularidades e ilegalidades, es porque evidentemente y presuntamente, aunque lo de presuntamente estaría en discusión, sí, evidentemente el poder político y el poder judicial se lo están permitiendo, está claro. Sí, pero vamos a añadir el presuntamente, dado que, pues bueno, ya sabes, imagino mejor que yo lo que puede pasar, lo que ocurre cuando no añades eso. Sí. Y cuando afirmas algo, bueno, en fin. Sí, yo te digo que presuntamente sí, pero que yo y mis compañeros que lo hemos vivido, lo de presuntamente cuando lo hemos vivido en carnes, lo dudáis. Mía. No, sí, es normal. O sea, habéis pasado una auténtica odisea y una supervivencia
Y seguimos, porque seguimos batallando Sí, otro sí. conflicto diferente al que tuvimos, pero seguimos en conflicto. Pero claro, no es el conflicto del 2014-2015. Sí, vamos a ir terminando ya. He leído un comentario que no sé si sea real o no, que el próximo 27 de septiembre en los juzgados de lo social de Móstoles se celebra un juicio de las demandas presentadas de forma individual de los 160 empleados de Fuenla. Esto no sé si está actualizado o esto ya ha pasado o cómo va. Bueno, eso está actualizado y es el macrojuicio que vamos a tener el 27 de septiembre. Bueno, son dos macrojuicios. Uno va a ser el 27 de septiembre y el otro, si no me equivoco, va a ser para febrero del año que viene. Y es como te decía, por resumirlo y que podamos sintetizarlo. Primero ha habido un conflicto y ahora está habiendo otro. El primer conflicto es desde que nos despidieron y el ERE hasta que conseguimos entrar a nuestra fábrica en septiembre del 2015. Y luego, que ya se ha ganado sindicalmente, o sea, se anularon los despidos, hemos recuperado nuestro salario y estamos dentro de Fuenlabrada. Y ahora hay otro conflicto, que desde el 2015, y se dice pronto, estamos en 2018, 3 años, una multinacional pagando a sus trabajadores sin ser operativos y ser completamente improductivos, porque lo que mandan es un trabajo manual como hace 50 años y cajones vacíos y botellas vacías, como te estaba explicando antes. Entonces, esa readmisión, esos 3 años, y te ponía mi ejemplo, que yo no tengo puesto de trabajo todavía, el que viene en mi carta de readmisión, que tuvo que presentar ante la Audiencia Nacional Coca-Cola, no existe. Este segundo proceso de gueto en el que nos tienen fuera de la organización sin interactuar realmente en la organización, o sea, que se produzca una readmisión verdadera y real, es el que hemos llevado a Móstoles y se ha vuelto a declarar nulo. Bien, pues como ha habido una sentencia de declaración colectiva de nulidad por el juzgado de Móstoles y Coca-Cola desistió del recurso porque evidentemente lo tenía perdido, es el segundo conflicto que tenemos. Bien, pues estos macrojuicios son los juicios individuales de la modificación de la readmisión. O sea, después de ser readmitidos, como no se cumplen las condiciones de la carta de readmisión que presentaron a la Audiencia Nacional, hemos puesto, aparte de la sentencia colectiva que hemos ganado, había que poner los juicios individuales por modificación de las condiciones de trabajo individualmente. Y estos son los macrojuicios que vamos a tener, que es una causa juzgada, porque ya se ha juzgado colectivamente, vamos, nosotros lo tenemos claro que es una causa juzgada y evidentemente se va a ganar. Es probable incluso que no se celebren esos juicios porque Coca-Cola ya lo tiene perdido en la sentencia colectiva, pero aún así está ganando tiempo para no poner un proyecto real en Fuenlabrada y mantener, como te decía antes, este proceso de diálogo que ellos llaman de negociación con el comité de Fuenlabrada para buscar otras alternativas que no sean en línea de dar una solución a un proyecto real. Y evidentemente ahí es donde estamos pues enquistados en esa mesa de diálogo que tenemos. Y esos son los macrojuicios que vamos a tener en septiembre y en febrero del año que viene. Entonces, a día de hoy podemos decir, o sea, 100% que seguimos con el boicot, o sea, que animamos al boicot a Coca-Cola, ¿no? Que continúe el boicot a Coca-Cola. Entonces, hasta que no... Bueno, yo es una cuestión que yo no se la puedo, yo ni la puedo decir ni se la puedo pedir a los ciudadanos. No, Es una sí, cosa, no, vale, sí. esa es una cosa Lo dentro entiendo. de la libertad de cada uno lo que tiene que consumir. Nosotros desde Coca-Cola Lucha lo que estamos diciendo es que la ciudadanía, en este caso y en otro caso, cuando hablan las empresas de responsabilidad social, tienen que cumplir las sentencias. Y si no tienen una responsabilidad social, la ciudadanía lo que tiene que hacer es saber lo que están haciendo estas empresas y luego ya está en mano pues de los ciudadanos o del consumidor en tomar las actuaciones particulares que considere. Bueno, yo en mi caso, a no ser que lo tenga absorbida también, ya hace tiempo que había dejado de normal, tampoco bebo Coca-Cola, me voy a cambiar a Pepsi. Tampoco bebía, quiero decir, pero en el caso de que beba, a no ser que también esté absorbida en algún punto, me voy a cambiar a Pepsi, lo que sea. Y si no, agua, que es más sana, hasta que la cosa cambie. ¿Cuál es vuestro objetivo final? No sé, el objetivo final, lo hemos hablado antes un poco, pero... Nuestro objetivo final es fácil, el mismo que en 2014. En 2014, cuando la multinacional hace un ERE, despide y manda a nuestras familias, a nosotros y a nuestras familias, a la precariedad y a la calle. Porque claro, si estuviéramos hablando de un país como Alemania, donde no llega al 4% de desempleo, donde la gente
tienes salidas de empleo, aunque salgan de un trabajo y entran en otro, pero estamos hablando en un país donde estamos por encima del 17% de desempleo. Aquí el que sale del desempleo, bueno, el que está precario, la inmensa mayoría, pero es que el que sale al desempleo no tiene incorporación, nada más que algunos meses en una precariedad. Bueno, nuestro objetivo era anular a eso y ya se anuló, pero nuestro objetivo es, no queremos cobrar el salario hasta que nos jubilemos por no hacer nada. Nosotros lo que queremos es dar una solución a este conflicto que sirva a los trabajadores y que sirva a la multinacional. Ese es nuestro objetivo. Y evidentemente eso pasa porque ningún trabajador de Fuenlabrada tiene que ser despedido porque ya hay una sentencia que anuló esa decisión. Entonces, puede venir, esa solución al conflicto puede venir por un proyecto de mutuo acuerdo que encaje a ambas partes, o si la multinacional se sigue negando a poner un proyecto real para los trabajadores y las trabajadoras de Fuenlabrada, pues tendrá que venir evidentemente por la situación del conflicto y mantener un pulso de este conflicto eterno, donde vendrá un desgaste por ambas partes, pero donde ambas partes vamos a salir perjudicados. Por lo tanto, en un lado de la balanza está que las dos partes van a seguir perjudicándose a futuro si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el actual diálogo que tenemos y el buscar una solución que sirva para ambas partes. Y ese es nuestro objetivo, pero evidentemente no dejar en la calle a nadie, porque si no, no tendría sentido que desde 2014 hemos estado peleando para que ninguna de nuestras familias se quede en la calle. Es decir, no vamos a negociar ningún despido como pretende la organización. Yo te decía que acabábamos ya, pero me ha venido a la cabeza el personaje, este tal, si puedes explicar, no lo sé, Marcos de Quintos o Marcos Quintos, algo así como... Sí. O sea, Marcos de Quinto. ¿qué tiene esta persona que parece que en ocasiones ha hecho hasta mofa de la situación? Si se puede decir o explicar, brevemente. Bueno, pues Marcos de Quinto, para resumir qué tiene, era presidente de Coca-Cola en España en 2014 y 2015. Presidente de Coca-Cola, por lo tanto, está al cuidado de lo que hacen las fábricas y los embotelladores, las empresas en España, porque era el representante de Atlanta, de la firma americana en España. Bueno, pues este hombre, cuando te explicaba antes cómo nació esto, que viene de unas directrices de que se exige por parte de la marca a los embotelladores que se tienen, pero no se exige a nosotros, se exige a los accionistas, que tienen que perder sus acciones y sus empresas porque se tienen que fusionar. Y en esa pelea accionarial, evidentemente, ha habido accionistas que han desaparecido del mapa. Bien, pues el presidente de Coca-Cola España era Marcos de Quinto. Y en 2014, cuando está en pleno auge, dice que no es mi ERE, porque como estaba teniendo mucho desgaste en las redes y había mucho blog y mucha prensa digital que estaba haciendo referencia a él permanentemente, pues este llegó a decir que no era mi ERE, que era el ERE del embotellador. Estamos hablando de un personaje donde de alguna manera hay líneas publicadas también donde él era una parte activa que al parecer pidió ayuda al gobierno del Partido Popular a nivel estatal para sacar el ERE adelante. Y estamos hablando de este personaje, pero también estamos hablando de un personaje que llegó a decir que es que el problema de Fuenlabrada es que no nos acostumbrábamos a cambiar de lugar y de trabajo. Bien, pues yo le diría a Marcos de Quinto que no tendríamos problemas de cambiar de lugar y de trabajo y gustosamente nos hubiéramos ido a Atlanta como él se fue si nos hubiéramos venido luego con un finiquito de 6 millones o 7 millones de euros que creo que se ha publicado en la prensa que se ha venido él. En esas condiciones los trabajadores y las trabajadoras de Fuenlabrada también nos hubiéramos ido por 1 año y pico, 2 años que ha estado él en Atlanta para venir con ese finiquito. No, desde luego, que cuando esta gente, cuando toca el dinero y tal, y en sus circunstancias es muy fácil quitarse el muerto o hacer lo que él ha hecho y desentenderse y seguir viviendo viva la vida, ¿no? Pese a que ha dejado a cientos de personas en la estacada. Pues bueno, ahora sí que vamos a despedir ya. ¿Qué mensaje le darías tanto a tu colectivo de espartanos, espartanas o al resto de gente que te vea? Si quieres dejar algún mensaje de lo que sirve, o sea, lo útil que es la lucha, o sobre Coca-Cola, ya no decir anima, sino que dejas en reflexión el mensaje de la bebida, de la chispa de la vida, como ellos difunden, ¿no? Que ya vemos que ni chispa ni nada, tanto en condiciones higiénicas en algunas ocasiones de lo que os está llegando actualmente os llegaba, tanto como el trato que os está dando, ¿no? A los que os habéis levantado a las tantas de la mañana y habéis luchado por un salario y también por mantener
a esa empresa en parte, ¿no? Porque sin esos empleados ellos no son nada tampoco. ¿Qué mensaje Pues mira, dejarías? a los espartanos les diría que ni un paso atrás, que es lo que llevamos haciendo desde el 2014. Pero ni un paso atrás porque tenemos un cordón de seguridad detrás de nosotros que son las espartanas. Y ese cordón de seguridad que son las espartanas, que desde que entraron activamente a este conflicto y que son las que nos hacen mantenernos vivos, porque en 2014 el conflicto arrancó muy exclusivamente laboral, con la huelga y tal, antes de hacerse un conflicto sociopolítico donde las espartanas tienen una figura más que relevante en haber podido llegar hasta aquí. Pues detrás de nosotros están las espartanas, que es nuestro cordón de seguridad que hace que ningún espartano pueda dar un paso atrás. Por eso a los espartanos ni un paso atrás, que detrás tenemos a las chicas que hacen el cordón de seguridad y solo pasos adelante. Y en cuanto al tema de la chispa, es decir, tenemos compañeros, yo llevo más de 30 años trabajando para esta empresa ya, tenemos compañeros que han dejado la vida, que han estado en el campamento, que están dentro y que llevan 42 y 43 años trabajando para una empresa. Y la chispa de la vida no es coger a un trabajador después de dejar el físico, su vida y todo, 42 años al servicio de una empresa y darle una patada para mandarle al desempleo o tirarle a la precarización por 3 perras gordas. Eso no es ninguna chispa de la vida. Y por lo tanto... Y más aún cuando ellos tenían beneficio. O sea, esa es la empresa que... Y esa es la reflexión que Coca-Cola en Lucha traslada al consumidor y a la ciudadanía. Cuando hablábamos de la responsabilidad social, no se puede usar a un trabajador o a una trabajadora 42 años como un Kleenex. Si Coca-Cola quería hacer un ERE, le tenía que haber hecho con prejubilaciones, como hacen otras empresas o como se hacía históricamente aquí, porque aquí no había habido conflictos, porque cada vez que había que renovar plantilla en Madrid o cada vez que había que tomar decisiones, había soluciones de prejubilaciones para ir renovando. Aquí el problema ha sido, y eso lo avalaba Coca-Cola, aquí el problema ha sido cuando Soldo Aurella cogió de esa fusión el control accionarial y dictaminó que las herramientas para hacer el ERE no bastaba con prejubilaciones, que había que ir a los despidos salvajes. Bueno, pues esas son las consecuencias que estamos viendo hoy en día, que están apareciendo en prensa, como Soldo Aurella tiene problemas pues para devolver más de 600 millones de euros de avales que tiene por ahí en bancos, etcétera, etcétera, y la consecuencia de una mala gestión y un empecinamiento de este conflicto que hoy en día todavía mantiene y que la está costando a ella mucho dinero, pero a otros accionistas también, y nos está costando a toda la organización. Cuando una empresa tiene beneficios para resolver y rejuvenecer sus plantillas y hacer sus reestructuraciones por dinero, la herramienta no puede ser el despido, como vino a instaurar Soldo Aurella en 2014. Muy bien, pues bueno, Juan Carlos Asenjo, presidente del Comité de Empresa de Fuenlabrada, un placer haberte tenido. He iniciado contigo este camino, ¿no? Este camino que he comenzado, pues es como decía, contigo. Os deseo muchísima suerte a todos los espartanos y espartanas, a vuestra lucha, que finalmente acabe con todos los objetivos cumplidos. Y nada, ya me iréis actualizando y veremos a ver, y dejo también ver a la gente que existe Pepsi o existe agua o diferentes bebidas que no sea Coca-Cola, que no es que les anime, solo les digo que existe hasta que todo esto acabe. Un placer, Juan Carlos. El placer es nuestro. Muchas gracias desde Coca-Cola en Lucha por darnos difusión como otras personas que también lo siguen haciendo. Ojalá, lamento que esto al ser nuevo, pues a lo mejor alcance poca difusión, pero bueno, es un archivo que queda más a los muchos que vais sumando, enseñando y dando ejemplo de lo que es una lucha y de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo con esta empresa. Bueno, un saludo, Juan Carlos. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, a todos y a todas, deciros que los que ya habéis estado aquí y los que lo veáis, habéis visto lo que está ocurriendo con Coca-Cola, un caso. Hemos iniciado el tema de las entrevistas con una temática social muy, vamos a decirlo así, muy jodida, ¿no? Hay que decirlo, una temática que muchos no conocían, o sea, un conflicto que muchos no conocían, que lleva años, que lo están pasando muy mal, y bueno, había que tenerla aquí, ¿no? O sea, había más proyectos de entrevistas que habían aceptado
de diferentes temáticas va a haber aquí, pues va a haber risas, va a haber risas, va a haber cosas sociales, las va a haber de todo tipo. Pero esto es una temática que no debe faltar. O sea, esto es una difusión que no debe negarse. Tiene que existir. Entonces, aquí hemos visto lo que ocurre con Coca-Cola. Esto va a ser el comienzo de mucho más de diferentes temáticas. Y con esto, bueno, no he podido leer mucho el chat porque sé que algunos estáis aún colapsados con lo que se hacía antes en este canal. Antes de empezar ya serio el proyecto que ha dado pasos hoy, ha dado su primer paso hoy con Juan Carlos Asenjo, con Coca-Cola, el Nucha y los espartanos espartanas. Y nada, decir que pocos comentarios hemos podido leer, o tan solo uno, de Gear, porque no estáis todos aún el público en circunstancia, digamos. No sabéis que todavía hay cosas que no son una broma y que hay circunstancias muy serias y ha soltado, o sea, hemos conocido, los que no lo sabían, auténticos bombazos. Con esto me despido, yo también, veremos más temáticas de todo tipo. Hoy había una más pendiente que no sé si se va a poder hacer. Y bueno, chavales, hasta aquí hemos llegado hoy. Un saludo a todos y hasta la próxima.